Ya tenemos a Kadir también, hermanos, son las 7:16. Vamos a buscar entonces al Señor en oración y adoración. Amén. Y Miriam, ¿puedes orar, por favor, para iniciar? ¿Cómo no, mi pastor? Sí. Sí. Oh Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, por siempre, por los siglos. Padre Santísimo, en esta hora estamos aquí ante tu presencia, Padre, para nuevamente recibir de ti palabras, Señor, para orar los unos con los otros, Señor, y por los otros. Padre Santísimo, danos en esta noche paz en nuestros corazones, fe a nuestra mente y a nuestro espíritu, Señor, que cada día crezca más en ti. Te lo pedimos todo, Señor, con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. 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 Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Señor, te alabamos, te adoramos esta tarde. Te damos gracias por la bendición de estar juntos, de estar conectados. Y a esta hora, Señor, todos humillados en tu presencia, queremos escuchar el consejo de tu palabra, queremos recibir de tu voz, de lo que tú nos has dejado como herencia espiritual en la Escritura, para poder saber cómo guiarnos, cómo conducirnos en esta época, Señor, en este momento preciso donde nos ha tocado vivir. Sí, Padre, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por cada hermano que se ha conectado hoy a esta reunión. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a atesorarla y también a ponerla por práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a compartir la escritura y me gustaría llevarles a Esther, el libro de Esther en el capítulo 4, a partir del versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Ustedes conocen la historia, hermanos, acerca de cómo Esther, siendo judía, llegó a ser la esposa de Jerjes, según los historiadores, que en la Biblia se menciona como el rey Asuero.
Y siendo de ascendencia judía, siendo huérfana, su tío Mardoqueo la adopta por cuestiones de desobediencia de la anterior esposa del rey Asuero. Ella fue elegida como la nueva reina, sin haber dicho que era de origen judío. Es entonces que Mardoqueo, su tío, tuvo dificultades con Amán, que era como el administrador de todo el imperio, que según los historiadores llegaba hasta África, en aquel entonces el imperio, y llegaba hasta la India por el lado de Asia. Era un imperio gigantesco. Ya ustedes se recordarán sobre la serie de Daniel, cómo estuvimos hablando acerca de cómo estos imperios crecieron. Todavía hacía falta que Alejandro el Grande viniera y quitara al reino medo-persa, al imperio medo-persa. Pero es entonces que esta historia nos habla de que durante el imperio medo-persa, algunos historiadores nos hablan que ya el pueblo había vuelto a Jerusalén, la tribu de Judá y de Benjamín, más todos los que le siguieron, y que en esta ocasión entonces esta amenaza vino ya en este periodo donde ya varios habían regresado a Jerusalén, pero siempre existía en el imperio otros asentamientos judíos. Unos años más, unos años menos. La cuestión es que aquí hay una amenaza para los judíos, todo porque Mardoqueo no seguía las reglas de inclinarse ante Amán. Amán, molesto, pidió al rey, solicitó al rey que le concediera la petición. El rey no solamente le concede, sino que da el anillo real, en otras palabras, para que selle la orden tal cual él la quería. Y es entonces que se da orden a todas las provincias del imperio para que a cierta fecha los judíos desaparecieran. Mardoqueo entonces recurre a Esther, diciéndole lo que acontece, hablándole acerca de esta dificultad, y ella como reina podría interceder. La reina le explica que la ley dice que nadie podía entrar al patio del rey sin él haberle llamado, y que si el rey no extendía el cetro de oro hacia la persona, pues la persona estaba condenada a muerte. Y entonces ella le dijo que eso iba en contra de la ley y que tenía un riesgo de muerte para ella. Y es entonces que Mardoqueo le manda a decir lo que acabamos de leer, diciéndole que no se crea que porque está en Palacio Real, ella no va a morir, porque por supuesto que en algún momento se iban a dar cuenta que ella también era judía, y bajo la ley, bajo el sello del anillo real, pues tenía que ejecutarse también. Es entonces que la reina entra en reflexión, y al final pues manda a decir con uno de sus asistentes a Mardoqueo que por favor el pueblo judío en todas partes ayune y ore, porque al tercer día ella iba a entrar al patio real y se iba a arriesgar por causa de su pueblo. La advertencia de Mardoqueo hizo efecto en ese sentido, y Esther entonces tomó el riesgo. La historia continúa. Mi punto de esta tarde es cómo Mardoqueo le asevera a Esther que por ser de ascendencia judía, al no conocerse su ascendencia, llegó a ser reina. Pero que esa circunstancia que le permitió ser reina, de alguna manera tenía un propósito. Y es por eso que Mardoqueo le dice, quién sabe si para esto has llegado al trono, si para esto
Para este tiempo has llegado, dice la Reina Valera. Y es entonces, hermanos, que mi exhortación de hoy tiene que ver con las circunstancias de nuestra vida. Los que estamos presentes hoy en esta reunión, en gran mayoría cubanos, circunstancias que a veces alguien se puede preguntar, filosofando, pensando, reflexionando sobre los acontecimientos de la vida. ¿Por qué razón tuvo que haber el tipo de gobierno que hubo en el país de origen? ¿Por qué razón tuve que haber salido por cierta ruta? ¿Por qué razón ahora vivo donde vivo? ¿Por qué razón podría ser el caso de Norman como colombiano? Ha venido a vivir al sur de la Florida, si antes vivía en otra parte de los Estados Unidos. Y así cada uno en particular puede comenzar un proceso de reflexión y decir, bueno, ¿y cuál es el propósito en las circunstancias sociales en las que vivimos, socioeconómicas en las que vivimos en esta sociedad, en esta parte de la nación? Cualquiera podría decir, bueno, esto es muy caro, yo me retiro, yo me voy. Mas, sin embargo, todavía seguimos viviendo en este lugar y todo lo que Dios permite tiene un propósito, tiene una razón de ser. No es casualidad haber llegado a la edad que usted ha llegado. No es casualidad que usted haya quedado de alguna manera sin algún miembro de su familia. Tal es el caso de mi esposa y mío. No, esas no son casualidades. El Señor todo lo tiene bajo control y Él toma ventaja de todas las circunstancias, pero llega un momento donde está la confrontación, ¿no? La realidad nuestra. La realidad se impone ante los deseos, ante las expectativas, y es entonces que nos vemos confrontados por una realidad. Y es ahí entonces donde convergen, donde se unen, coinciden los eventos de una necesidad como es la de predicar el evangelio en un sector de la nación que tiene ciertas características, y Dios nos tiene viviendo hoy aquí bajo este gobierno aquí en los Estados Unidos, bajo un periodo que apenas comienza para elecciones internas de cada partido, bajo una ideología que quiere imponerse y que en este mes de junio están celebrando el orgullo por ese tipo de ideología. Y vemos conflictos entre los que creemos en Cristo, entre los que creemos en un marco de valores diferente, y una serie de circunstancias en la frontera, gente que es de origen quizás parecido al nuestro, una serie de cosas, una guerra, Ucrania-Rusia, conflictos en el África, y una serie de cosas que acontecen a nuestro alrededor, el avance de la tecnología. Y la pregunta salta, ¿y por qué yo vivo en esta época? ¿Y por qué yo vivo en este lugar? ¿Y por qué tuve que moverme de aquel lugar hasta este? Acuérdense que Mardoqueo y Esther no eran originarios de Susa, o sea, de la ciudad donde estaba la capital del imperio medo-persa. Coincidente en algún momento donde Daniel también estuvo. Son preguntas que uno le pueden asaltar, pero lo que le puedo asegurar, tal vez tengamos dudas de todas esas preguntas, pero lo que le puedo asegurar, al igual que Mardoqueo le dijo a Esther, es que hay un propósito de vivir en estas circunstancias. Cuando el Señor Jesús fue llamado para ir a ver a Lázaro, que ya estaba enfermo y luego fallecido, y que aparentemente llegó tarde, que él ya estaba en el sepulcro y le dijeron que ya el día, y viendo a Marta y a María llorar y diciéndole, si tú hubieras estado aquí, y traigo esto a memoria porque
a veces nosotros consideramos que estamos fuera de tiempo, ya sea porque Dios se ha atrasado, porque Dios se ha descuidado, porque Dios está fuera de control, se le han salido las cosas de las manos y estamos en desamparo, estamos a la deriva, como también los discípulos iban en la barca y arreciaba el viento y la tormenta y el Señor dormía. Hermanos, las circunstancias que hoy nos rodean, no es que al Señor se le ha ido todo por la borda y no sabe qué hacer, no es que en este momento está con sus manos tomadas atrás en la espalda, caminando de un lado al otro porque está pensando qué va a hacer con nosotros. No, Él está sentado en su trono y todo está bajo control, como lo estuvo en aquella época con Esther y Mardoqueo, y también está bajo control en esta época y nos ha permitido vivir en este momento porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Uno, en primer lugar, en dar testimonio de que Él vive. Dos, anunciar su evangelio. Tres, glorificar a Dios no importando la circunstancia. Porque esta gente, esta generación, como en aquella época, necesitaban descubrir que hay un Dios todopoderoso que puede alcanzarles y bendecirles también a ellos. Quiera Dios, hermanos, que esta tarde, en esta reflexión acerca del por qué vivimos en esta época, pueda sacar de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier duda y podamos afirmar nuestra fe, nuestra confianza solo en el Señor y avanzar con la confianza que al final el pueblo judío saliendo de Egipto, viéndose confrontado con el Mar Rojo y los egipcios detrás, y el Señor habiendo abierto el mar de par en par y ellos habiendo pasado en seco, y con todas las señales que el Señor les dio, podamos caminar firmes hasta que en tiempos de Josué conquistaron la tierra y la repartieron. Así también en nosotros, a pesar de las dificultades, de la serie de problemas que podamos enfrentar, Dios tiene el control y nos ha permitido vivir en esta época de manera privilegiada a nosotros para que podamos hacer su santa voluntad. Les quiero animar, hermanos, les quiero animar, quiero decirles que Dios está con nosotros, que puede ser que en algún momento venga la preocupación, que en algún momento nos embargue la tristeza por alguna pérdida, sea de algún familiar, sea de alguna propiedad, sea de algún trabajo, sea de lo que sea, pero el Señor siempre está con nosotros. Vamos a orar brevemente y luego nos repartimos en los grupos de oración. Permítanme una oración. Padre, gracias, Señor, porque de manera sobrenatural, de manera estratégica, con un propósito, tú nos dejas vivir en esta época, en estas circunstancias, en este país, en esta ciudad. Y Señor, nosotros queremos ser obedientes a ti como lo fue Mardoqueo, como lo fue Esther. Señor, defendiendo tu pueblo, defendiendo tu causa. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos que nos parecen difíciles. Y la pregunta es, ¿cuándo ha sido fácil la vida? Pero lo que sí estamos seguros es que tú siempre has sido todopoderoso. Tú siempre has sacado a tu pueblo adelante. Y en esta época no es la excepción. Tú nos sacarás adelante. Solo permítenos, Señor, descubrir el propósito por el cual tú nos has dejado hasta este momento. Sí, entendemos que debemos de dar testimonio de ti, que debemos de predicar tu evangelio, anunciar la buena nueva y que debemos de glorificar tu nombre, no importa la circunstancia que vivamos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer unos dos grupos
a esta hora para poder orar. Les va a aparecer en su pantalla ahí el unirse, así que digan que sí y aparecerá en un grupo de oración y tendrán la oportunidad entonces de orar los unos por los otros. Hola. Buena. Qué bueno. Regresaron Aquí todos. está. Aquí estamos de nuevo. Nos quedamos un poquito Hambrientos, nos cortos. quedamos ¿En hambrientos. serio? Pasaron 17 minutos. Ay, Dios mío. Y eso que yo bendición estaba, yo traté, pastor, porque se me iba un poquito, pero los jóvenes tuvieron chance. El Qué que bueno. quedó en menos chance fue Norma se quedó medio corto. Norma, se me escapaba el nombre. Sí. Gracias, Pues hermano. qué bueno que pasaron un buen tiempo de oración. Vamos a cerrar y después, si quieren, conversamos un ratito, pero para cerrar la reunión formalmente y luego pues podemos seguir hablando. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido adorarte, reflexionar en tu palabra y también ejercitarnos en la oración, tanto de manera personal como de manera de intercesión. Y sabemos, Señor, que tú nos has escuchado y sobre todo que tú vas a responder y tu respuesta será lo mejor para cada uno de nosotros. Bendito tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre. Cualquiera sea la respuesta, procuramos siempre adorar tu santo nombre. Todo esto lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.